Hola, bienvenido a este video donde exploraremos cómo funcionan los procesos de los sistemas de información. Veremos que no todos los procesos son iguales, algunos son automáticos, otros semiautomáticos y algunos siguen siendo manuales. Nos preguntaremos por qué esto es tan importante, porque entender cómo operan nos ayuda a optimizar el uso de la tecnología en nuestras organizaciones. Soy Aníbal Mazafraqueli y mi lema es la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Lo primero que tenemos que dejar en claro es que proceso es distinto a procesar. Yo sé que lingüísticamente procesar es la acción con la cual se lleva adelante un proceso, pero en tecnologías de la información son dos cosas distintas. A modo de definición, un proceso en un sistema de información es una serie de pasos diseñados para capturar, procesar, almacenar y distribuir los datos. Estos procesos lo que hacen es una transformación de los datos en información que va a ser útil para la toma de decisiones. A los efectos de procesar o procesamiento, hay otro video en el canal donde desglosamos el tema. Sin embargo, no todos los procesos funcionan de la misma forma. Algunos son completamente automatizados, mientras que otros requieren de la intervención humana. Empecemos con los procesos automáticos, que son los que funcionan sin que un ser humano esté trabajando en ellos. A modo de ejemplo, esos procesos automáticos pueden ser la generación de reportes diarios en una empresa, el procesamiento de pagos en línea, el envío de correos automáticos de confirmación en tiendas virtuales y, principalmente, todos los procesos automáticos son rápidos, consistentes y eliminan la posibilidad del error humano. En cambio, los procesos denominados semiautomáticos combinan automatización con intervención humana. Lo que hacen es validar manualmente una factura antes de que el sistema la registre, revisar y aprobar un pedido generado automáticamente, o en el caso de un sistema que sugiere decisiones, pero que necesita que un humano tome la decisión final y por ende confirme la acción. Estos procesos permiten aprovechar la tecnología mientras se mantienen controles humanos para evitar errores críticos. En cambio, los procesos manuales requieren que las personas realicen todas las acciones. A modo de ejemplo, el ingresar los datos en una hoja de cálculo, el generar reportes copiando y pegando información o clasificar documentos físicos para almacenarlos digitalmente son procesos absolutamente manuales. Aunque son más lentos y propensos a errores, a veces son necesarios en entornos sin acceso a la tecnología avanzada. Aquí están someramente las ventajas y las desventajas para cada tipo de proceso. En el caso de los procesos automáticos, son rápidos y consistentes, pero requieren una gran inversión inicial y su posterior mantenimiento. En cambio, los procesos semiautomáticos equilibran la eficiencia y el control humano, pero pueden ser lentos en el caso de decisiones críticas. Y por último, los procesos manuales son flexibles en tareas específicas, pero mucho más lentos que todos los anteriores y mucho más propensos a errores. A continuación te voy a citar algunos de los ejemplos donde a mí me ha tocado trabajar y se utilizaban este tipo de procesos. El primero de ellos corresponde a la industria financiera, donde ese banco puede usar o usaba efectivamente procesos automáticos para el cálculo de los intereses y los semiautomáticos para aprobar los préstamos, mientras que los procesos manuales estaban enfocados en las auditorías especiales. En el ámbito de la salud, en un hospital, los sistemas automáticos registran los datos de los pacientes, pero un médico revisa manualmente ciertos diagnósticos que pueden ser críticos. En el caso del comercio electrónico, las tiendas en línea procesan los pedidos en forma automática, pero el servicio al cliente puede intervenir manualmente para resolver problemas que específicamente surjan. En resumen, los procesos en los sistemas de información varían según el nivel de automatización que la organización tiene. Cada tipo tiene su lugar y utilidad, pero el objetivo final siempre debe ser optimizar el tiempo y los recursos mientras que se garantice la calidad. La clave para cada una de las personas en las organizaciones es encontrar el adecuado equilibrio. Y ahora te traslado la pregunta a ti. En tu organización, ¿predominan los procesos automáticos, semiautomáticos o manuales? Cuéntamelo en los comentarios.
Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Y nos vemos en algún próximo episodio.